Nigeria posee enormes rebaños de ganado, White Fulani, extensos campos de yuca y produce más de 200 millones de toneladas de productos agrícolas cada año. Parece imposible que un país así pueda quedarse sin alimentos. Pero la paradoja es que millones de personas todavía tienen dificultades para mantener una alimentación estable. Entonces, ¿a dónde va toda esa enorme producción agrícola? ¿Y por qué un país que produce tanto todavía no consigue alimentar adecuadamente a su propia población? Para entender esta paradoja, vamos a observar uno por uno los productos que Nigeria produce en mayor cantidad. Desde la yuca, el ñame, el maíz y el sorgo, hasta el aceite de palma, el cacao, las aves de corral y el ganado White Fulani. Pero lo más importante es que este video no se limitará a preguntar cuánto produce Nigeria. También intentará responder preguntas mucho más difíciles. ¿Dónde se consume toda esa producción? ¿Quién se queda con el verdadero valor? ¿Por qué los alimentos siguen siendo caros? ¿Y por qué un país con una producción tan gigantesca todavía tiene millones de personas que no comen lo suficiente? Y el punto más lógico para comenzar es precisamente el cultivo que convirtió a Nigeria en el mayor productor mundial. Nigeria es actualmente el mayor productor de yuca del mundo, con decenas de millones de toneladas cada año. Este tubérculo, que a simple vista parece bastante común, aparece en muchísimos alimentos. Se transforma en garri, harina, almidón, alimento animal e incluso puede convertirse en materia prima para etanol y otras industrias. La yuca tiene una ventaja enorme. Puede crecer en condiciones donde muchos otros cultivos tienen grandes dificultades. Por eso, para millones de pequeños agricultores, no es solo un alimento. También funciona como una especie de seguro frente al clima extremo y a las temporadas agrícolas inestables. Pero aquí empieza a aparecer la primera gran contradicción. Una vez que la raíz se extrae del suelo, no puede permanecer demasiado tiempo sin procesarse. Se deteriora con mucha rapidez. Y en algunos casos, el proceso de descomposición puede comenzar en apenas un día si no se transporta y se procesa a tiempo. Eso significa que Nigeria puede cosechar una cantidad inmensa de yuca. Pero si faltan carreteras, almacenes, transporte y plantas de procesamiento cerca de las zonas productoras, una parte de su valor puede desaparecer antes de llegar al mercado. Y si la yuca demuestra hasta qué punto Nigeria puede producir en grandes cantidades, el siguiente cultivo demuestra que los alimentos aquí no dependen solo de la producción. También están profundamente unidos a la cultura, las estaciones y la vida cotidiana. Nigeria también es el mayor productor mundial de ñame. Solo durante la campaña de 2022 y 2023, la producción registrada alcanzó aproximadamente 18,7 millones de toneladas. El ñame puede hervirse, freírse, triturarse o utilizarse en muchos platos tradicionales. Por eso, su valor no depende únicamente de la cantidad de toneladas cosechadas. También depende del lugar que ocupa dentro de la alimentación y de numerosas celebraciones locales. Sin embargo, el ñame también revela otro problema de la agricultura nigeriana. Después de la cosecha, los tubérculos golpeados, mal almacenados o que esperan demasiado tiempo antes de venderse pueden pudrirse. Eso reduce los ingresos del agricultor y también la cantidad real de alimentos que llega al mercado. Por eso, una cosecha abundante no siempre significa que habrá alimentos disponibles durante todo el año.
El productor todavía necesita almacenes adecuados, transporte y mercados suficientemente cercanos para convertir la producción en ingresos reales. Pero la yuca y el ñame muestran principalmente la historia de los alimentos ricos en almidón. Para entender por qué la carne, los huevos y muchos otros productos pueden ser tan caros en Nigeria, tenemos que mirar un cultivo que alimenta a las personas, pero también sostiene a toda la industria ganadera. El maíz es uno de los principales puentes entre la agricultura y la ganadería en Nigeria. Aparece en numerosos alimentos cotidianos. Pero una parte todavía más importante de su valor está en su papel como ingrediente para alimento avícola y para distintas industrias de procesamiento. Eso significa que cuando una cosecha de maíz falla, o cuando suben los precios de los fertilizantes y del transporte, el impacto no se queda solo en el precio del grano. También sube el costo del alimento animal, y después ese aumento llega rápidamente al precio del pollo y de los huevos en los mercados. Esta es una de las razones por las que producir mucho no garantiza que los alimentos sean baratos. Un saco de maíz tiene que pasar por compradores, camiones, almacenes y fábricas antes de convertirse en alimento para animales. Basta con que falle un solo eslabón para que el costo final termine trasladándose al consumidor. Y ahí está la paradoja. Nigeria puede cultivar enormes cantidades de maíz, pero sus habitantes todavía pueden verse obligados a pagar precios muy altos por carne y huevos. Sin embargo, el maíz necesita más agua y mejores condiciones de cultivo que otra planta que cumple una función especial en las regiones cálidas y secas del norte de Nigeria. Cuando las lluvias se vuelven impredecibles y las sequías se prolongan, este cultivo puede sobrevivir donde muchos otros alimentos fracasan. El sorgo es uno de los cultivos más importantes en las zonas secas de Nigeria. No es tan conocido como la yuca o el maíz, pero puede soportar el calor, la falta de agua y aún así producir durante temporadas de lluvia muy inestables. Para muchas comunidades del norte no es solamente un alimento, también representa una protección frente al riesgo climático. El grano puede cocinarse, convertirse en harina, utilizarse en bebidas o emplearse como alimento animal. Pero resistir la sequía no significa que el agricultor esté completamente protegido. Cuando el clima extremo se prolonga, el suelo se degrada, los fertilizantes aumentan de precio o los conflictos impiden que los productores trabajen. Incluso este cultivo resistente puede tener dificultades para garantizar una temporada estable. El sorgo demuestra que Nigeria cuenta con plantas capaces de adaptarse a condiciones muy duras. Pero sobrevivir a la sequía es solo una parte de la historia. Para convertir la agricultura en ingresos, también hacen falta cultivos capaces de producir aceite, materias primas y dinero en efectivo. Y ahí comienza a aparecer la importancia de la palma aceitera. Por eso, la palma aceitera no es solo un cultivo destinado al consumo. También representa una fuente importante de ingresos para agricultores y empresas locales. Pero un producto de gran valor no significa necesariamente que los beneficios se repartan de manera equitativa. Si las instalaciones de extracción, almacenamiento y transporte son débiles, el agricultor puede verse obligado a vender la materia prima a un precio muy bajo. Mientras tanto, el consumidor todavía tiene que comprar el aceite a un precio elevado.
Un país puede disponer de grandes zonas de palma, pero si la cadena de procesamiento no funciona de manera eficiente, la mayor parte del valor puede perderse en los pasos intermedios. Y si el precio del aceite demuestra cómo el procesamiento afecta directamente a la alimentación, existe otro grupo de alimentos todavía más sensible al costo de las materias primas: la electricidad, las enfermedades y el transporte. Ese grupo es la industria avícola. Las aves de corral representan una de las fuentes de carne y huevos más accesibles en Nigeria. Desde pequeños grupos de gallinas criadas alrededor de las aldeas hasta grandes explotaciones comerciales, este sector produce alimentos mucho más rápido que la ganadería bovina. Pero esa velocidad también crea una gran dependencia. El sector necesita maíz, soja, electricidad, medicamentos veterinarios y sistemas de ventilación y refrigeración. Cuando sube el costo del alimento o aparece una enfermedad, el precio del pollo y de los huevos puede convertirse inmediatamente en una carga para las familias con menores ingresos. Además de las gallinas más conocidas, Nigeria también cuenta con la gallina de Guinea africana. Es un ave fácil de reconocer por su plumaje oscuro, cubierto de pequeñas manchas blancas. Puede criarse para carne y huevos, y suele adaptarse bastante bien a los sistemas familiares de pastoreo libre. Sin embargo, por resistente que sea un animal, el productor todavía tendrá dificultades para crear una fuente estable de alimentos si no dispone de buenos reproductores, alimentación adecuada, prevención de enfermedades y un mercado seguro. La industria avícola demuestra algo muy importante. Nigeria no solo necesita producir más, también necesita mantener los costos de producción suficientemente bajos para que la población pueda comprar el producto final. Pero no todo lo que se produce en las tierras agrícolas del país termina directamente sobre la mesa. Algunos cultivos se destinan principalmente a la industria y a la exportación. Y el cacao es uno de los mejores ejemplos. El cacao es la materia prima utilizada para producir chocolate, uno de los productos de alto valor dentro del mercado mundial. Pero en Nigeria, gran parte del cacao todavía sale de las explotaciones en forma de grano crudo. Eso significa que los agricultores normalmente reciben solo una pequeña parte del valor final. La mayor parte de las ganancias aparece después, durante el tostado, la molienda, el procesamiento, el empaque y la construcción de las marcas. Por eso, un país puede exportar grandes cantidades de cacao mientras sus productores todavía viven con ingresos inestables. Las variaciones del precio internacional, los árboles envejecidos, las plagas y el costo del transporte pueden reducir fuertemente sus beneficios. Pero existe otro punto todavía más importante. El cacao puede aportar ingresos por exportación, pero no resuelve directamente las necesidades alimentarias diarias de la población. Y esto es algo que debemos recordar. Una producción agrícola enorme no significa que toda esa producción se convierta en alimentos baratos. Una parte se utiliza en la industria, otra parte sale hacia mercados internacionales, y el valor más alto muchas veces termina fuera del alcance del productor. Pero esta contradicción se vuelve todavía más clara cuando regresamos a la imagen con la que comenzó todo. Volvemos al ganado White Fulani, una raza de cuerpo blanco, cuernos largos y gran capacidad para adaptarse al clima cálido de África Occidental.
Para muchas comunidades ganaderas de Nigeria, estos animales no representan solo carne y leche. También son patrimonio, medio de vida y símbolo cultural. Al observar rebaños tan numerosos, resulta fácil imaginar que Nigeria debería disponer de una enorme cantidad de carne y productos lácteos. Pero la realidad es mucho más compleja. La mayor parte de la ganadería todavía depende de sistemas tradicionales de pastoreo. Los animales tienen que recorrer grandes distancias buscando agua y alimento. Durante la estación seca, los pastos se vuelven cada vez más escasos y menos estables. Además, la producción de leche de las razas locales es inferior a la de los animales especializados. Y para recolectar, refrigerar y transportar leche fresca, se necesita una infraestructura que todavía no está disponible en muchas zonas rurales. A esto se suma otro problema. Cuando los rebaños atraviesan zonas agrícolas, pueden aparecer conflictos por la tierra y por el agua. Esos enfrentamientos pueden interrumpir tanto la ganadería como el cultivo de alimentos. Por eso, un país con una cantidad enorme de ganado todavía puede sufrir escasez de leche, falta de proteína a precios accesibles y dependencia de productos procedentes del exterior. El White Fulani representa con claridad la gran paradoja de Nigeria. Los recursos pueden ser abundantes, pero si la productividad es baja, la infraestructura es débil, y llevar los productos al mercado resulta demasiado caro. La abundancia que vemos en los campos no necesariamente termina convertida en alimentos suficientes para la población. Por eso, Nigeria no sufre hambre porque no produzca alimentos. La paradoja real es que una parte se pierde, otra se distribuye de forma desigual, y una gran cantidad se vuelve demasiado cara antes de llegar a la mesa.